Seguimos hablando de los resultados del Censo de Población y Vivienda y nos referimos ahora al presidente Luis Arce, que muy temprano este viernes también se ha pronunciado y ha hablado al país. Ha defendido los resultados que ha presentado el Instituto Nacional de Estadística, pero además ha dicho que aquellos que dudan de estos resultados están cordialmente invitados a realizar la revisión técnica respectiva. El mandatario ha dicho además que nuevamente algunos sectores están intentando politizar lo que está sucediendo, como sucedió durante los 36 días de paro en Santa Cruz. Hemos dicho a la población de manera muy clara, vamos a dar por primera vez, luego de muchísimo tiempo, un censo extremadamente técnico, porque eso es lo que necesita el país. Y lo hemos hecho. Nuestro censo, el censo que lo hemos hecho a principios de este año, está catalogado por los organismos internacionales, no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales, uno de los mejores censos de la región. Un censo que ha partido de un censo del 2012 donde no había cartografía, donde había muchas deficiencias en el censo del 2012, como se lo ha advertido oportunamente. Y no se pueden partir, pues estamos hablando de que la población, el censo de población no tenía una información fidedigna prácticamente más de 20 años. Nosotros lamentamos que nuevamente se quiera politizar un tema. Yo no he visto ningún fundamento cuando se lanza una cifra de más de 4 millones de habitantes en un departamento. Yo no he visto ningún fundamento técnico. Y si no hay ningún fundamento técnico, esto se convierte básicamente en un tema político, donde creo que los bolivianos ya estamos cansados de ese tema. Queremos nosotros los bolivianos que queremos avanzar, que queremos seguir produciendo, que queremos seguir trabajando, que queremos seguir desarrollándonos. Y siempre al frente estamos encontrando trabas. Trabas porque no les gusta lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo de manera muy responsable con respecto a la población. Este censo más bien debería enorgullecernos. A partir de este censo tenemos información georreferenciada como ninguna en ningún censo en nuestro país. El hecho de que anteriormente se hayan equivocado con el aspecto político y nos hayan hecho un paro de más de 30 y tantos días que ha perjudicado a la población y al pueblo cruceño, no quiere decir que ahora volvamos a repetir semejante y triste historia en nuestro país. Necesitamos avanzar. Era el presidente Luis Arce que hablaba por primera vez de todas las críticas que se han generado después de darse a conocer los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda. Los datos completos serán entregados durante el primer semestre del año 2025, pero lo cierto es que las cifras que ya se dieron a conocer no serían de ninguna forma modificables. No hay fundamento, decía el presidente, para que Santa Cruz pida 4 millones de habitantes. Sin embargo, sus autoridades insisten en que sí existen los fundamentos para reclamar una mayor cantidad de masa demográfica. El gobernador en suplencia, Mario Aguilera, quien además decidió no aparecer a la conclusión del Consejo Autonómico junto al presidente y otros gobernadores que sí participaron de esta reunión, llegó a la capital oriental y dijo tener algunas cifras que alimentan más las dudas en torno a los resultados sobre la población en Santa Cruz. Y solo mencionó, dice él, el registro que maneja la gobernación. Según sus datos, desde el año 2012 hasta marzo del año 2024, solo en el departamento de Santa Cruz nacieron 826.436 niños y niñas, solo nacidos. Dice, ¿cómo es posible que cuando hablamos de incrementar población no se refleje esta cifra? Pero además, decía, si también se ingresa la cantidad de decesos, esta no afecta de ninguna manera en la cifra que se ha dado a conocer. ¿Dónde están los niños y niñas que nacieron? Más de 800.000. Se fueron gateando a Brasil, decía el gobernador, tratando de ironizar la situación que se está enfrentando ahora. La autoridad del gobierno de Santa Cruz dijo que va a pedir al Ceresi que pueda facilitar los nacidos vivos y toda la información que respalda este estudio. Posiblemente una necesidad de revisar todo el proceso, de identificar dónde están los errores, y muchos de ellos son, además, para nosotros evidentes. Nacido vivo en Santa Cruz del 2012 hasta marzo del 2024,
826.437 niños y niñas. Deceso del 2012 hasta marzo del 2024, 142.749. Eso quiere decir que hay una diferencia de nuevos cruceños nacidos en Santa Cruz de 683.688. Y resulta que en 12 años solo creció Santa Cruz 400.000 y algo más bolivianos, que los niños nacen y gateando se van al Brasil, a la Argentina. ¿Dónde se van los niños? Emitimos unas notas, unas cartas de solicitud al CERESI, al señor Hassan Teufel, que depende del Tribunal Supremo Electoral, para que nos dé el certificado de estos nacidos vivos en Santa Cruz y también de los decesos en Santa Cruz. Después de eso vamos a hacer un análisis pormenorizado de todos los procesos que involucran los resultados que hoy han presentado, insisto, de manera preliminar el Instituto Nacional de Estadística. Y lo vamos a hacer con gente que entiende de esto, ¿sí? Con la Comisión Interinstitucional que organizó parte de la etapa censal y acompañó la construcción de las bases prácticamente del censo de población y vivienda. Esa es la declaración que daba el gobernador en suplencia de Santa Cruz, Mario Aguilera, cuando hablaba acerca de los números que maneja el Servicio de Registro Civil y decía que va a pedir un informe porque no pudo en Santa Cruz incrementarse menos de 1 millón de habitantes cuando solo nacidos vivos se reportan en el CERESI más de 800.000. Pero bueno, lo cierto es que el director nacional del Instituto de Estadística llegó a Santa Cruz la noche del jueves. Estuvo en una ponencia donde recibió además la impresión de algunas autoridades del departamento respecto a las cifras que se dieron a conocer. Humberto Arani insiste en que los datos que se han hecho públicos son datos reales, defiende lo que él califica como uno de los procesos más transparentes de la historia e incluso señala que la misma tendencia social ha cambiado, que ya la gente no se casa como antes a temprana edad, ya no tienen tantos hijos como antes, ahora hay un control en materia de fecundidad, explicaba el director del INE, pero además, cuando se le cuestionaba sobre qué pasó con la proyección que este mismo instituto tenía hace algunos años atrás, dijo que la proyección y estos datos no estaban todavía contaminados ni afectados por el COVID y por todas las víctimas que se llevó. Una información clara, una información transparente, basada en hechos técnicos, en números fríos, es definitivamente la mejor información posible. No podemos rechazar o negar las siguientes realidades. Hace algunos años, la tendencia social generalizada consistía en tener un matrimonio a temprana edad. Las parejas empiezan a tener ahora un mayor control de fecundidad. Antes se tenía control de la fecundidad a edades adultas. Las estimaciones que se trabajaron con CELADE, con UNFPA y con los institutos nacionales de estadísticas de todos los países de la región se las hicieron prepandemia. Pero ¿qué pasó después del 2018? Vino la pandemia del COVID. Las proyecciones, tal cual lo señaló nuestro experto en demografía de UNFPA, no son otra cosa que un ejercicio de una estimación matemática, sujeta a errores. Durante los años 60 a los 70, cada mujer en promedio tenía entre 7 a 6 hijos. Promedio. Entre los 70 y los 80, entre 5.5 y 5 hijos. En los años de los 80 a los 90, ya vamos bajando hasta 4.5 hijos. Cuando realizamos la ETSA 2016, obtuvimos un ratio de 2.9 hijos por mujer. Y con la ETSA que hemos realizado el año pasado, ¿qué hemos encontrado? Que tenemos 2.1 hijos.
Era la explicación que daba el director del INE cuando decía a todos los presentes que hay una afectación en cuanto a la proyección porque ha bajado la tasa de crecimiento, decía que hay un mayor control de la fecundidad, pero además no se calculó, decía él, las personas que murieron a consecuencia del COVID. Quien también hizo uso de la palabra durante esta ponencia fue el rector de la Universidad Pública de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, quien arremetió duramente contra el INE. Y es que comenzó su exposición pidiendo al director del INE que retiren su imagen de un spot que se presentó a nivel nacional el jueves y dijo no quiero que esté mi imagen ahí, además porque han editado lo que yo dije. Así comenzaba su ponencia, que terminó asegurando además de que el COVID no se llevó más de 1 millón de habitantes del país. No es posible, dice, que la matemática no cuadra. El COVID afectó, pero no se llevó de ninguna manera 1 millón de habitantes, que es la diferencia en cuanto a la proyección que el mismo INE había realizado años atrás. He escuchado reiteradamente la palabra transparencia y en ese marco la verdad que he quedado molesto por haber utilizado un video donde yo aparezco y no es honesto cortar una partecita de mi intervención que hice el 22 de julio en la ciudad de La Paz. Eso solamente como pedido, y voy a pedir al director del INE que por un acto de transparencia y de honestidad se retire ese video. Bien. Gracias por su pregunta. Sí, perdón, que señor, no he terminado, por favor, respéteme. No, por favor, no he terminado. Una ocasión, por favor, gracias. Sí, por favor, porque quiero recién entrar en materia. He escuchado atentamente al asesor, al señor Allende, decir que las estimaciones son una hipótesis que se hacen de acuerdo a los datos que se poseen. ¿Correcto? Es una hipótesis. Y resulta que hemos venido revisando los datos que se han publicado en la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y resulta que hace un tiempito atrás, de acuerdo a la proyección, o utilizaremos el término del señor Allende, de acuerdo a la hipótesis formulada, la población en Bolivia alcanzaba a 12.332.252 bolivianos. Quedo sorprendido, obviamente, ahora cuando decimos que solamente somos 11.115.000 y fracción. Obviamente hay una diferencia casi de 1 millón de habitantes. Hay casi una diferencia de 1 millón y ese millón no ha desaparecido producto del COVID. No he escuchado de que se haya hecho una encuesta postcensal y el señor Allende decía que la encuesta postcensal es un método directo, sí, para conocer la calidad del censo. Y la pregunta es, ¿quién me garantiza la calidad del censo? ¿Cómo podemos verificar cuántas boletas no fueron procesadas, o diríamos en otros términos, lecturadas por el escáner? Obviamente no estoy politizando, es técnicamente, ¿no? Técnicamente. Bueno, pero no fue el único. Escucharemos en breve también al alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Johnny Fernández, quien según sus números, el municipio tendría que tener 2.2 millones de habitantes. Esta cifra se redujo a 1.6 millones. Pero, ¿qué dicen los representantes políticos del movimiento al socialismo del ala arcista también por el departamento de Santa Cruz? El diputado Hernán Hinojosa ha dicho que lo que deben entender quienes cuestionan las cifras es que muchos ciudadanos, dice él, se negaron a abrirle las puertas a los censadores. Es más, según este diputado, en muchos condominios de lujo nadie quiso abrir la puerta de su casa para dar ningún tipo de información respecto a cómo vivía ni cuántos eran. El diputado arcista ha criticado a la gobernación y ha dicho que aquel estudio que se encargó al Instituto de Estadística Departamental no es un estudio confiable. Se refería obviamente a aquel que hablaba de 4 millones de habitantes. El tema del censo se ha llevado adelante, ya creo que es que el INE está dando informe final con resultados obviamente positivos. Lo que hay que entender es claramente de que en su momento, cuando el censo estaba realizando casa por casa, muchos ciudadanos se han opuesto a no abrir
ni siquiera brindar una información. Y algunos, como Carlos Valverde, se han puesto en campaña de que no abran las casas, de que no atiendan. Y por otro lado también condominios lujosos que en San Martín y otros no han abierto. La institución está abierta. ¿Quieren plantear alguna auditoría? Adelante. Y es más, el INE tiene la obligación de reunirse con las autoridades municipales, departamentales, para poder explicar en relación a este tema. Decía la gobernación que han hecho un estudio que superamos supuestamente 4 millones. Pero ¿bajo qué respaldo? O políticamente ya lo han proyectado para generar este tipo de discurso. Porque yo lo veo desde el punto de vista de eso. Ahora, ¿utilizarán ese informe para confrontarnos entre bolivianos, para confrontarnos entre cruceños? O sea, creo que no. No amerita eso. Era la palabra del diputado del MAS del ala arcista Hernán Hinojosa. Mientras tanto, seguimos hablando acerca de las reacciones de las autoridades del departamento de Santa Cruz, esta vez del alcalde de la ciudad capital, Johnny Fernández, quien le dijo ahí frente a frente al director del INE que tenía muchas dudas respecto a los resultados e insistió en que según la proyección que manejaba el municipio, los habitantes debían llegar a 2.2 millones, no a 1.6 como lo ha reflejado el INE el jueves pasado. La autoridad ha dicho que la cifra de personas que murieron por COVID en su municipio son solo 2.170 fallecidos, no afectaría de ninguna forma, dice, a la proyección inicial que se hizo hace algunos años. Y dentro de los parámetros de crecimiento poblacional que se ha ido haciendo el relevamiento desde la unidad técnica del gobierno municipal, queremos expresarle de que tenemos muchas dudas de lo que está sucediendo y del resultado que nos han emitido. Y obviamente que esas dudas las debe tener todo el ciudadano y muchos colegas alcaldes. El por qué creció y por qué decreció la población. La realidad de Bolivia, en la proyección que tenían ustedes era otra. Eran más de 12 millones de habitantes. En la realidad de hoy que emiten un resultado, estamos hablando de 11 millones 100. Un ejemplo puedo dar en la ciudad de Santa Cruz. La estimación en el 2022 hablaban de una población de 1.903.000 habitantes. Y el resultado que hoy tenemos es 1.600.000. Es una diferencia muy significativa a las expectativas que se tenía dentro de las proyecciones que ustedes han publicado. El tema de la encuesta poscensal nos han demostrado que todavía no se ha concluido. Otra cosa y un elemento que ustedes justifican y que están dentro de los parámetros de medición que tienen es el tema del COVID, los decesos que se han podido dar. Nosotros tenemos un reporte oficial de que el número que tiene la ciudad de Santa Cruz de decesos por el COVID llega a 2.170, que no es significativo para la cantidad de habitantes que hoy está en la medición que ustedes nos están diciendo. Yo no vengo a hacer política, ni vengo tampoco que me aplaudan, ni que tampoco a cuestionar uno u otro elemento. Tenemos varias ya preguntas que hacerle, pero a un nivel técnico, porque hay en este momento dudas, señor director, que tenemos como ciudad de Santa Cruz y como alcalde se lo expreso en este momento sobre la información de la cartografía estadística y otras más. Muchas dudas, decía el alcalde de la ciudad de Santa Cruz. Entre tanto, el gobierno, a través de la viceministra Gabriela Alcón, ha manifestado que el INE está totalmente abierto a cualquier revisión de datos física y digitalizada. Ha dicho que lo que sucedió en el censo del año 2012 fue que no existió la rigurosidad técnica que ahora sí existió, pero tampoco no existía una cartografía digitalizada, decía la autoridad de gobierno al defender los datos oficiales. Tras críticas a los datos de población que hizo conocer el Instituto Nacional de Estadística sobre el censo 2024, la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón dijo que el censo se realizó de manera técnica y cumplió los estándares internacionales. A la población boliviana tengan la certeza de que se ha realizado un censo altamente técnico. Un censo que cumple con todos los estándares internacionales. Desde la etapa precensal, censal y la postcensal que todavía continúa, estamos
con un acompañamiento de organismos internacionales que tienen experiencia en llevar adelante censos en distintos países. Tenemos una actualización cartográfica estadística digitalizada por primera vez. Eso no se tenía antes. La autoridad además indicó que el Instituto Nacional de Estadística se abre a la revisión de datos física y digitalizada. Además recordó que el censo del 2012 no tuvo rigurosidad técnica y actualización cartográfica digitalizada. Se está abriendo el Instituto Nacional de Estadística a la revisión tanto en físico como todo el material digitalizado. Hay un proceso de transparencia y quienes han llevado adelante, cuando hablan de auditorías, ¿quiénes hacen las auditorías? Organismos internacionales. ¿Quiénes están acompañando y validando la información? Son organismos internacionales. Nosotros abiertos a cualquier proceso, eso se va a llevar adelante, lo está viendo el Instituto Nacional de Estadística y creo que lo que no se necesita es politizar, sino conocer la información de manera muy técnica y que el debate sea técnico. Que el censo del 2012 no tenía la rigurosidad técnica que tenemos ahora, que ha sido bastante cuestionado y ustedes pueden revisar en los procesos, en la publicación de los mismos medios de comunicación, ha sido bastante cuestionado. No tenía una actualización cartográfica estadística digitalizada, que es la primera vez que Bolivia cuenta y se ha realizado este proceso. Se ha realizado un censo técnico, altamente técnico, cumpliendo estándares internacionales, un censo moderno, recorriendo todo el país. Un robo artero a Santa Cruz, así lo ha calificado el asambleísta departamental de Creemos, Zvonko Matkovic, uno de los hombres más leales a Luis Fernando Camacho, quien ha dicho que no es posible que los datos oficiales se muestren que en Santa Cruz solo nacieron 400.000 personas en un lapso de 12 años. Matkovic ha dicho además que el nuevo gobierno que será elegido el año 2025 tendrá que realizar necesariamente una nueva gran encuesta y abrir procesos contra los responsables de los resultados que se han dado a conocer recientemente. Es un robo artero a esta tierra. Esto es realmente ya un despropósito. Decir que en Santa Cruz en los últimos 12 años solo llegaron o nacieron 400.000 personas más, me parece ya realmente el último intento del MAS de robarnos, sino que esto tiene que ser subsanado. Yo estoy absolutamente seguro que el próximo gobierno que venga no solamente va a tener que hacer un nuevo censo, porque esto es inconcebible. Va a tener que hacer un nuevo censo y va a tener que seguirle un proceso a estas personas que se han prestado a esto. Van a tener que seguirle un proceso por incumplimiento de deberes, un proceso por malversación de fondos y un proceso hasta por delitos en contra de la salud. El Comité Cívico ya debiera convocar no solamente un directorio ampliado, que convoque a una asamblea de la cruceñidad. Y esa asamblea de la cruceñidad debe convocar un cabildo, porque esto afecta a la gente, esto afecta a la población y es la población la que se tiene que manifestar. A esa población que le acaban de robar 1 millón de personas de un plumazo. Bueno, el viceministro de Coordinación, Gustavo Torrico, ha respondido a la ola de críticas que se escucha desde el departamento de Santa Cruz por parte de líderes y de sus autoridades que reclaman 1 millón de habitantes que no reflejan las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Torrico ha calificado como una idiotez estas críticas y ha dicho que este tema pretende ser usado ahora políticamente. La posición política desde Santa Cruz de decir somos tantos y ustedes nos respetan, eso no va, eso es imposición. El hablar de que se han robado 1 millón de ciudadanos ya es una idiotez, de verdad. El alcalde de La Paz no es culpa de este alcalde, simplemente ya desde más atrás la gestión de Solvo, etcétera, que no dieron facilidades municipales, impositivas, etcétera, para desarrollar y la gente se vaya quedando. Entonces la gente va migrando pues donde mejor le parece y se ha ido yendo hacia Santa Cruz. Era lógico que haya este tipo de reacciones. Santa Cruz, si bien tiene una posición de los 4 millones, no tiene sustento técnico, legal, científico que diga que eso es verdad.
hicieron un muestreo en las zonas de Santa Cruz, en algunas zonas, y sobre eso hicieron una proyección, lo que nos refiere de las zonas de Santa Cruz hacia Yapacaní, hacia La Guardia, por decirle, Cuatro Cañadas, que son áreas rurales. No se puede hacer lo mismo. Eso fue una proyección, al igual que la proyección del INE. En un principio son proyecciones que uno da, pero la foto del momento es el censo, el dato puerta a puerta. Ahora bien, si a eso te opones, tiene que ser científicamente y hacer una revisión. El INE está abierto a toda la revisión que quieran hacer, a toda. Si quieren revisan acta por acta, vuelven a contabilizar, no hay ningún problema. Toda la información está ahí. Es el censo, es el más moderno que se ha podido hacer, georreferenciado, es el único censo georreferenciado con datos del lugar, etcétera, etcétera, avalado por la Comisión Internacional que ha hecho el acompañamiento, Banco Mundial, BID, etcétera. Entonces, discutir los resultados tiene bastantes aristas, ¿no? Y observaciones no solo son por parte de autoridades del departamento de Santa Cruz. Hablamos ahora de la alcaldesa de la ciudad del Alto, quien ha manifestado este viernes estar totalmente decepcionada y preocupada por los resultados que el INE ha dado a conocer respecto a la masa poblacional en su municipio. Eva Copa dice que no comprende cómo en 12 años, según el INE, solo existen 40.000 nuevos habitantes en ese municipio. Preocupada, ese es un criterio personal, decepcionada, porque no puede ser que la ciudad del Alto en 12 años solo haya crecido 40.000 habitantes. Son 12 años que hemos tenido. Nosotros estábamos seguros de que íbamos a pasar el 1.000.000 de habitantes y estamos seguros que somos más de 1.000.000 de habitantes porque nosotros tenemos más de 285.000 estudiantes inscritos en solamente públicos. ¿Qué pasa con los fiscales? ¿Cuántos niños nacen por día? El parque automotor, las viviendas, de acuerdo a todos los datos que nosotros tenemos, ese no es el número que corresponde. Nosotros vamos a solicitar al INE a que haga una inspección minuciosa y también vamos a pedir que se verifique qué es lo que ha pasado. Podemos tener una migración flotante, migrante, pero no en estas alturas. Si bien seguimos siendo la segunda ciudad más poblada, pero nosotros no creemos ser ese número, así que nosotros vamos a tener una reunión con las organizaciones sociales para manifestar esto, ¿no? Para poder debatir y evaluar y analizar los resultados que nos ha dado el director del INE, ¿no? Personalmente, yo no creo que esos sean los números. Se ha trabajado mucho con las juntas vecinales, con los vecinos, con las diferentes instituciones, incluso en la cartografía misma de actualización cuando se llevó, éramos mucho más, ¿no? Así que yo no creo que este sea el resultado. Nosotros las autoridades esperábamos que con el recurso que nos van a inyectar, teniendo los datos preliminares, íbamos a tener dinero para poder proyectar obras para el 2025. En este caso no va a ser así. A mí me parece, puedo equivocarme, me parece que están queriendo bajar números, creo, no estoy segura, porque no quieren mover escaños y tampoco quieren dar mayor inyección económica. Entonces yo creo que digan la verdad, díganos no hay plata, no les vamos a inyectar, pero díganos los números reales de cuánto es el crecimiento poblacional que tenemos nosotros como municipios, como ciudades. El Alto no ha crecido en la cantidad que nos está mencionando. La proyección que nosotros teníamos era 1,5 millones. ¿Qué número nos dan? No, entonces, personalmente yo no encuentro razones de estos resultados. Las autoridades parecen seguir en estado de shock, pues no comprenden los resultados, los números no cuadran, decía la alcaldesa Eva Copa. Otra de las autoridades que también ha manifestado que hay más dudas que certezas en torno a estas cifras es el alcalde de la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz, que de hecho que está esperando un informe oficial del INE para posteriormente convocar a una asamblea de la paceñidad. ¿Qué es lo que ha hecho el INE? Toma, nos ha dado el documento. Ahora, léelo y vos, lo que estamos pidiendo al INE es que nos explique. Por eso yo he dicho, tengo más dudas que certezas. Yo recién, después de que escuché al INE, que es esta tarde,
voy a convocar a la Asamblea de la Paseñidad el lunes o martes para tomar una posición. Yo personalmente no he tomado una posición sobre el censo. Creo que hay muchas más dudas que certezas. Nosotros hemos trabajado, le hemos entregado toda nuestra cartografía al INE. Les hemos mostrado nuestra tasa de crecimiento escolar, nuestro desayuno escolar, la cantidad de alumnos que están inscritos, nuestras tasas de natalidad, mortalidad. Entonces nos quedamos, oye, ¿qué está pasando en la realidad y qué está pasando? El INE nos tiene que explicar. Eso es lo que hemos dicho y creemos que tenemos todo el derecho, y por eso voy a ir esta tarde a la reunión con una serie de preguntas al INE para después tomar una posición institucional y luego colectiva de la Asamblea de la Paseñidad el día lunes o martes, según lo que nos permitan los actores sociales estar presentes en esta zona. Para todos, ¿no? O sea, nosotros en todo caso ya veíamos venir esta reducción, y por eso que estamos haciendo procesos de concesión, procesos de alianza público-privadas, estamos buscando créditos para llenar los agujeros. Hay dos actitudes ante la crisis: quejarte y bloquear y marchar, o buscar alternativas. Por eso también al presidente le hemos pedido que nos permita a los municipios acceder a mayores créditos, acceder a mayores fuentes de financiamiento para no acogotar. Es decir, eso es lo que está haciendo el municipio de La Paz. Entre tanto, el gobierno, a través del viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, ha informado que ya se enviaron los datos al Tribunal Supremo Electoral para que en un plazo de 90 días se realice un proyecto de ley que tenga que ver ya con la redistribución de escaños. También ha informado que comienza a moverse ya la maquinaria para materializar lo anunciado por el presidente referido a la redistribución de recursos económicos. Hay un dato que también no es menor. Esto te demuestra que el censo del 2012 no ha sido un buen censo. No ha sido. Se distribuye a partir de los primeros días de septiembre con estos últimos datos de este censo del 2024. ¿No? Por otro lado, ya ha enviado al Tribunal Supremo Electoral para que haga el cálculo de los curules, ¿no? Entonces, una vez que se haga el cálculo de los curules, el Tribunal Supremo Electoral enviará un proyecto de ley aquí a la Asamblea Plurinacional. Ese es el camino que hoy corresponde, en que ha habido pues un COVID y hay muchos que lamentablemente hemos perdido seres queridos por el COVID, hemos perdido familiares, pero no les digo que sea determinante, pero es un dato importante. Mire, nosotros hemos tenido el seguimiento de organismos internacionales, ¿no? Con experiencia en censos en otros países. ¿Quiénes son los que reclaman? Es natural, pues reclaman los políticos. Yo creo que no va a haber problema cuando tengan que aprobar la ley. ¿Por qué? Porque todas las regiones no han sido afectadas. Van a ser afectadas 2 o 3. 2 van a perder o 3 hay que ver a detalle. No quiero adelantarme, perdón, solamente es un comentario, ¿no? Y entiendo que el Tribunal Supremo Electoral ha hablado de aproximadamente entre 60 a 90 días. Pero el tema que sin duda alguna sigue generando muchas más reacciones en estos momentos y con lo cual vamos a comenzar es el Censo de Población y Vivienda y estos resultados que dio a conocer un día antes el INE este pasado día jueves en todo el país, de conocer cuántos habitantes tiene nuestro país, cuántos habitantes tienen por departamento y que históricamente por primera vez Santa Cruz es el departamento más poblado de Bolivia. Vamos a entrar en materia con respecto a este tema porque pese a las explicaciones del INE, del director Humberto Arandia a nivel nacional, del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, quien defiende la transparencia de todo este proceso de censo, en Bolivia siguen los cuestionamientos, estados de emergencia, preocupaciones, dudas razonables por parte de algunos departamentos, especialmente Santa Cruz y La Paz, porque aseguran de que no condicen con la realidad los resultados que ha presentado el Instituto Nacional de Estadísticas a nivel nacional. Este pasado día jueves, luego de la presentación que dio Humberto Arandia a nivel nacional, estuvo en Santa Cruz para explicar a las autoridades de este departamento un poco en detalle lo que significó esta presentación de resultados. Y esta jornada de viernes vamos a ir con esta nota porque el director nacional del INE, Humberto Arandia, estuvo en el departamento de La Paz explicando todos los factores que han derivado en la reducción de población
tanto en La Paz como en el Alto en ese departamento. Según Humberto Arandia, en una explicación al alcalde Iván Arias, a la alcaldesa Eva Copa del Alto, habló de algunos detalles más en específico con respecto a estos resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 en ese departamento. Pero sobre todo, ¿qué municipios? Los cercanos al área metropolitana de La Paz, más el Alto, Viacha, Mecapaca, Palca. Entonces, ¿qué podemos inferir de esta gráfica? Que el día del censo de La Paz y el Alto, la gente ha vuelto a su lugar de nacimiento y se han dado grandes diferencias. Si analizamos, por ejemplo, el diferencial de población de los 15 municipios con mayor diferencia con relación a su proyección, y que en este caso, por ejemplo, son cercanos al Alto, estos 15 municipios suman 186,000 personas más que lo proyectado. Y si sumamos todos los municipios cercanos al altiplano, son 187,000 personas que se habían desplazado solamente de estas dos ciudades hacia el altiplano. Entonces, con esto, si le sumamos el efecto COVID y si le sumamos el efecto de la menor fecundidad, encontramos que los resultados muestran un nivel de coherencia por las características sociodemográficas y otro tipo de coyunturas que han existido a lo largo del censo. El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, estuvo presente encabezando este encuentro con el director nacional del INE con respecto al informe un poco más detallado con respecto a los resultados del Censo de Población y Vivienda con respecto a este departamento, a esta ciudad. Arias ratificó que tiene más dudas que certezas con respecto a este informe, a estos resultados, e invitó públicamente a Humberto Arandia, al director nacional, a que asista el próximo 3 de septiembre a la Asamblea de la Paceñidad, para que él le pueda explicar en detalle a los vecinos de La Paz estos resultados que, insiste, pasan las horas y no entiende cómo es que La Paz no cumplió con las proyecciones de más de 1 millón de habitantes en todo este trabajo que se vino realizando con el INE en el tema de cartografía, en el tema de coordinación, y que ahora preocupa mucho lo que significan estos resultados. Tengo acá los datos que nos pasaron, voy a hablar de números redondos, del año 2022, que teníamos cerca de 900,000 habitantes. Y por lo tanto nosotros consideramos que era un problema de un empuje más para llegar al millón, o por lo menos mantener los datos que nos dieron el 2012 de 700,000, y que nosotros dijimos era porque no se había hecho una cartografía. Nosotros trabajamos con ustedes una cartografía. Recuperamos 220 ¿cómo se llama? Censales, manzanos censales. ¿Dónde está ese trabajo? Los datos demográficos que usted ha planteado, es verdad, pero ¿por qué no se expresaron en las proyecciones que ustedes hicieron? Es decir, ¿ustedes seguían arrastrando el error del censo del 2012? ¿En qué momento lo corrigen? ¿Ahora? Yo quiero decirle, señor director, que así como estoy con muchas dudas, nosotros vamos a hacer una asamblea de la paceñidad el día martes. Y yo pido al INE, sus directores, y garantizo el respeto, como siempre, que expliquen esto a la ciudadanía. Porque usted también, resalto de usted una cosa que la gente no lo entiende, que Eva y yo hemos discutido, la gente no lo entiende. Era la alcaldesa del Alto, Eva Copa, quien participó de este encuentro de explicación por parte del INE a las autoridades del departamento y la ciudad de La Paz. Dijo de que también lamenta de que estos resultados dejen mucho que desear con respecto a todas las expectativas y proyecciones que tenía la ciudad del Alto por estos resultados del Censo de Población y Vivienda. La alcaldesa también ha solicitado un informe técnico al INE en detalle con respecto a estos resultados
Y también se sumó la invitación al director del INE para que pueda asistir a la Asamblea de Alteñidad en los días posteriores para que también pueda explicar con respecto a estos resultados que siguen siendo dudosos y cuestionables, aseguró la alcaldesa. Primero el INE nos tiene que decir cuáles son los parámetros o cuáles han sido las líneas que ellos han utilizado para tener una proyección, ¿no? Porque la proyección no las hemos dado nosotros, las han dado ellos. ¿Bajo qué parámetros han hecho la proyección? De igual manera, ¿de dónde sacan esos datos? Nosotros queremos ver las boletas censales, de saber de qué forma esta se haya tabulado y cuál es el mapa cartográfico que han utilizado en la ciudad del Alto. Nosotros colindamos con diferentes municipios. ¿Qué tal que han mandado diferentes distritos a censarse en otros municipios? Y es por eso que ha habido una mermación. De igual manera, nosotros creemos que los datos en temas, ¿cómo se llaman? En temas de población no coinciden con los números que nosotros tenemos registrados en temas de matriculados de estudiantes, en tema de los nacidos, los bebés que nacen en otros hospitales, el tema del registro de inmuebles, parque automotor y otros que nos hacen de que los números no coincidan con los datos que nos da el INE, ¿no? Así que esperemos que el INE pueda disolver estas preguntas y nosotros con la respuesta o con los como ellos puedan formular las respuestas, las preguntas a las respuestas, podamos nosotros ir a la Asamblea de la Alteñidad. Bueno, había un estimado de aproximadamente 1.500.000, pero viendo el tema cartográfico era más de 1.300.000. Digamos que haya migrado la población, como ellos dicen, ¿no? Podían haber migrado, podía haber una población flotante, podrían haber sido unos 3.000. Entonces nos quedamos con 1.000.000, se habían ido 300.000, nos quedamos con 1.000.000, pero no pues el número que nos dicen casi 800.000. Solamente el Alto en 12 años ha crecido 36.583 personas, en 12 años. Lo que pasa en el Alto es algo irregular. Seguimos hablando del censo de población y vivienda porque ustedes ya escucharon la preocupación que existe por parte de las autoridades de La Paz, tanto la alcaldesa del Alto, Eva Copa, como el alcalde Iván Arias, porque siguen dudando de los resultados del censo de población y vivienda. Aquí en Santa Cruz también existe la misma preocupación porque las proyecciones que estaban previstas por el mismo INE no condicen con estos resultados del 2024. El alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, esta jornada cumplió agenda en La Paz y también volvió a ratificar su preocupación por esta situación de estos resultados, pero es parte de que se pueda acudir a una mesa técnica a un equipo de alto nivel para poder verificar junto al INE estos resultados que sin duda alguna son parte de un rechazo en estos momentos desde Santa Cruz. Pero también ahora hay que entrar al fondo. ¿Qué pasó con la etapa censal y post-censal? ¿Qué pasó con la encuesta post-censal? Que no se ha terminado hasta el 80%. Otra cosa, queremos ver en los límites de jurisdicción si lo que contaron en la ciudad no será que se lo han llevado a otro municipio. Queremos ver las boletas, queremos ver el sistema que ellos han empleado. La proyección de habitantes que ellos publicaron en el 2022 era más de 12 millones de habitantes. Pero ahora nos han dicho, no, es que el COVID ha muerto mucha gente, es que no están naciendo los chicos, no hay nuevos habitantes y otros factores. Es cierto, pero esos no son factores determinantes para decir, oye, ¿qué pasó con ese millón que no hay? Segundo, hay que ver cómo se ha hecho la tabulación de todas las boletas censales. ¿Cuántos habitantes y qué porcentaje es el que no se pudo censar? No creo que sea tan determinante para los resultados que estamos viendo. Entonces, son preguntas que necesitamos respuesta. Hay que crear una comisión técnica interinstitucional ya de alto nivel para que verifique todo esto. Todas las preguntas que no tienen respuesta todavía y que las necesitamos verificar en el lugar, con los datos, con las máquinas que han hecho el escaneo, con las cajas, las boletas, para que nosotros estemos seguros de lo que se ha hecho. No. Yo creo que el nuevo censo ahorita, a estas alturas, ya sería estancarnos nuevamente. Yo creo que hay que verificar dónde está la falla y qué es lo que ha pasado. A su turno, el gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, también expresó su preocupación y ratificó el rechazo por estos resultados del censo 2024. Aguilera, con algunas cifras que estaba manejando, dijo de que no puede ser posible que, según las estimaciones del 2012, nacieron 826.000 niños en Santa Cruz y no puede ser que ahora se hayan ido gateando a Brasil o a otro país y no aparezcan estos
resultados del censo que dio a conocer el INE este pasado día jueves en todo el país. Vamos a escuchar esta desazón, esta disconformidad por parte del gobernador Aguilera, quien ratifica que se discrepa con estos resultados y está convocando a una reunión urgente interinstitucional en el departamento de Santa Cruz para ver qué acciones, cómo poder recibir una explicación y defender las proyecciones estimadas en 4 millones de habitantes que tenía el departamento de Santa Cruz. Indiscutiblemente una necesidad de revisar todo el proceso, de identificar dónde están los errores, y muchos de ellos son, además, para nosotros evidentes. Nacido vivo en Santa Cruz del 2012 hasta marzo del 2024, 826.437 niños y niñas. Deceso del 2012 hasta marzo del 2024, 142.749. Eso quiere decir que hay una diferencia de nuevos cruceños nacidos en Santa Cruz de 683.688. Y resulta que en 12 años solo creció Santa Cruz 400.000 y algo más bolivianos, que los niños nacen y gateando se van al Brasil, a la Argentina. ¿Dónde se van los niños? Emitimos unas notas, unas cartas de solicitud al CERESI, al señor Hassan Teufel, que depende del Tribunal Supremo Electoral, para que nos dé el certificado de estos nacidos vivos en Santa Cruz y también de los decesos en Santa Cruz. Después de eso vamos a hacer un análisis pormenorizado de todos los procesos que involucran los resultados que hoy han presentado, insisto, de manera preliminar el Instituto Nacional de Estadística. Y lo vamos a hacer con gente que entiende de esto, ¿sí? Con la comisión interinstitucional que organizó parte de la etapa censal y acompañó la construcción de las bases prácticamente del censo de población y vivienda. Seguimos con repercusiones sobre este resultado del censo de población y vivienda que principalmente ha afectado, o por lo menos se siente una afectación en el departamento de Santa Cruz. El líder cívico, Fernando Larax, hoy ratificó de que esto se trata de un asalto a mano armada contra este departamento y no puede ser posible que no se hayan cumplido las proyecciones como el mismo INE las habría presentado el 2022. Larax, en una conferencia de prensa junto a su directorio, dijo de que están convocando para este próximo día martes 3 de septiembre a una asamblea de la cruceñidad y en ella se van a definir posibles medidas planteadas por sectores, por autoridades que están en estado de emergencia por estos resultados. Nos hemos reunido en directorio de emergencia del Comité Pro Santa Cruz ante el robo a mano armada que hemos sufrido los ciudadanos bolivianos y fundamentalmente los cruceños con los resultados del censo que presentó ayer el Instituto Nacional de Estadística. Y hemos determinado 3 acciones inmediatas. El primero, el Día de la Tradición, la marcha del Día de Tradición del día domingo, debe convertirse en un escenario de protesta y de rechazo a los resultados del censo. Por tanto, convocamos a la ciudadanía a manifestarse masivamente el día domingo en la marcha del Día de la Tradición. En segunda instancia, está programada una marcha de todos los sectores para el día lunes a las 10 de la mañana, que parte de diferentes puntos de la ciudad. Convocamos a la ciudadanía a manifestarse en el mismo espacio. Debemos mostrar nuestro repudio a este robo que está sufriendo la ciudadanía boliviana, a esta mentira que ha planteado el gobierno nacional. Y en tercera instancia, el tercer punto que hemos determinado es una asamblea de la cruceñidad el día martes, donde se analizará la problemática en general, fundamentalmente los resultados del censo y las implicancias que tiene esto. Esta es la reunión de directorio, las determinaciones de la reunión de directorio y que tenemos que poner en conocimiento de toda la ciudadanía. El director del INE, Humberto Arandia, a nivel nacional fue consultado sobre estos anuncios de posibles movilizaciones, especialmente en el departamento de Santa Cruz. Arandia dijo de que con todo gusto ellos van a asistir a cualquier convocatoria si pueden debatir técnicamente estos resultados. Si lo hacen de manera política, allá ellos, pero el INE solamente atenderá y defenderá estos resultados en la parte técnica y no política. Como Instituto Nacional de Estadística, repito de manera consecutiva lo siguiente. Al
algo que señalé el día de ayer en la noche, de manera muy clara en Santa Cruz. Cualquier discusión técnica, como institución técnica que somos INE, con mucho gusto la vamos a llevar adelante. Los políticos que discutan el ambiente político. De manera muy clara en Santa Cruz. Cualquier discusión técnica, como institución técnica que somos INE, con mucho gusto la vamos a llevar adelante. Los políticos que discutan el ambiente político. Gracias. Santa Cruz y La Paz son los departamentos que se sienten más afectados con estos resultados del censo y están exigiendo explicaciones, principalmente al INE, al gobierno del presidente Arce, y entre ellas hay preocupaciones, por ejemplo, como la del vicerrector de la Universidad Pública de Santa Cruz, Reiniero Vargas, quien hoy calificó esto como un robo descarado por parte del INE, por parte del gobierno, y está sugiriendo salir a las calles, ir a una huelga de hambre, movilizaciones, porque esto es inadmisible. Por lo tanto, nadie puede dar por válido. Esto ha sido un robo descarado, es un dibujo a mano libre del INE a favor del gobierno. No podemos, esto es un robo a la ilusión de Bolivia, a la planificación de Bolivia. No merecemos tener este tipo de situaciones. Aquí, el señor Arandia lo que tiene que dejar de ser es director del INE y que se ponga la camiseta de una vez azul y que asuma que él es un masista y que no está haciendo un trabajo técnico. Los técnicos les han demostrado que se debería hacer, pero en la soberbia, en la incapacidad, porque nunca quisieron el censo. Cuando lo han hecho de la manera que les ha dado la gana y el resultado lo han sacado como ellos les ha dado la gana. El pueblo no lo va a aceptar. Nosotros, por responsabilidad, como universidad, como pueblo, tenemos que convocar a la unidad de todo, gobernación, alcaldía, comité cívico y pueblo en general, a que tomemos, digo yo, acciones. ¿Qué tipo de acciones? Tendremos que pedir primero una auditoría, o sea, rechazar contundentemente y pedir una auditoría internacional. Es otra alternativa. Y de repente hacer otro tipo de medidas pacíficas, qué sé yo, huelga de hambre, vigilia, lo que usted corresponda. Pero no tenemos que asustar más a la gente de creer que estamos en un momento determinado, de ser. Nadie está de acuerdo, tenga la plena seguridad en un bloqueo, porque estamos de acuerdo en que todo esto pone en más riesgo la economía de Bolivia. Pero tampoco podemos ser cómplices de un acto de corrupción, de un acto de fraude. No podemos ser cómplices y permisivos. Tenemos que manifestarnos que no estamos de acuerdo. La parte política está cuestionando seriamente estos resultados del censo. Las autoridades, alcaldes, gobernadores, insistimos especialmente en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, que se ven afectados con estos resultados que no condicen con las proyecciones del mismo INE del 2022, según las autoridades que ya hemos presentado hace instantes. ¿Qué dicen los empresarios? Aquí en Santa Cruz, la Cámara de Industria y Comercio CAINCO, a través de sus representantes, emitieron un comunicado mostrando también su preocupación ante la falta de consistencia de estos resultados del Censo de Población y Vivienda 2024. En las partes más sustanciales, la CAINCO está pidiendo al gobierno, al INE, demostrar la consistencia del censo, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024. Según las primeras líneas de este comunicado, los resultados presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, la pasada jornada han levantado susceptibilidades y preocupaciones válidas en toda la población que merecen ser atendidas de manera inmediata, con la seriedad y responsabilidad que amerita el caso. Vamos a seguir mostrando este comunicado, que es parte de la preocupación de los empresarios, que sigue diciendo lo siguiente: la sensación de inconformidad y falta de credibilidad en los datos a nivel nacional y departamental presentados tienen como base elementos no menores. Primero, la proyección realizada por el mismo INE meses previos al censo, que es distante de los resultados oficiales. Segundo, la falta de consistencia en otros datos, como registros administrativos, mancha urbana y proyecciones realizadas por otras instancias subnacionales. Este análisis es coincidente entre varios departamentos y municipios del país. Además, en el caso particular de Santa Cruz, la dinámica económica, crecimiento de mancha urbana y otros aspectos que se evidencian en el día a día no parecen estar reflejados en la cantidad de habitantes ni en el porcentaje de crecimiento poblacional.
Todo lo anterior incrementa y profundiza la preocupación sobre la transparencia y consistencia metodológica del conteo oficial. Es parte de este ampuloso comunicado de los empresarios aquí en Santa Cruz, la Cámara de Industria y Comercio, que hace un llamado al INE para que pueda demostrar, acompañar este proceso y propiciar espacios técnicos transparentes para demostrar la consistencia metodológica del proceso de conteo y procesamiento de información de la etapa postcensal en la participación de todas las autoridades regionales, locales y todos los actores institucionales correspondientes. Este es el comunicado que queremos compartir con ustedes con respecto también a la preocupación de empresarios con referencia a los resultados del Censo 2024. Seguimos hablando del Censo de Población y Vivienda 2024 porque el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, confirmó de que este pasado día jueves el INE remitió una nota con los resultados del censo. Sin embargo, asegura de que no remitió la estadística del Índice de Desarrollo Humano de Bolivia y de cada departamento, aspecto que es fundamental para calcular la nueva redistribución de escaños parlamentarios, y por ello la autoridad, es decir, este vocal, dijo de que no se podrá elaborar el proyecto de ley para los escaños que luego debe ser remitido a la Asamblea. Es decir, está alertando de que hay un riesgo de que si el INE no remite toda la información, puede estar en peligro una ley para la redistribución de escaños parlamentarios. Ayer a las 3 de la tarde el INE ha remitido una nota de población a este órgano electoral, pero no ha remitido un dato fundamental, no ha remitido los indicadores, esa estadística de indicadores del IDH, del Índice de Desarrollo Humano de Bolivia y a nivel departamental. Es un dato fundamental, es un dato oficial que estamos pidiendo al Instituto Nacional de Estadística para que con ese dato estadístico, con ese indicador, podamos de una vez tener oportunamente esta nueva distribución de escaños que se somete, repito, este cálculo. Para que se formalice se necesita que ahora el órgano electoral trabaje un proyecto de ley de nueva reasignación de escaños, teniendo en cuenta este cuadrito. Lo vamos a remitir a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea lo pueda aprobar y luego se promulgue mediante una ley. Además de poder reconocer los habitantes que hay en cada departamento en este país, el tema de recursos económicos también está en juego, si vale el término, a raíz de estos resultados del censo, el tema de escaños parlamentarios. La diputada de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, hoy alertó de que su departamento, dice ella, es consciente, presume, de que Tarija podría perder 3 escaños parlamentarios. Recordemos que la cifra que arroja este censo en el caso de Tarija es de 534.348 habitantes, superando los 483.518 del 2012. Actualmente Tarija, según este censo, tendría 534.348 habitantes. Para Campero, esto puede advertir de una pérdida de escaños parlamentarios, pero se asegura que como tarijeños van a defender la distribución de recursos económicos y hacer cumplir la deuda histórica que tiene el país con Tarija. Hemos hablado con varios expertos en el tema. Se perderían 2 diputaciones plurinominales y una diputación de circunscripción. Entonces, claro, esto genera muchísima alarma en nuestro departamento. Esta cantidad de población no está ni siquiera cerca de lo que había pronosticado el INE ya para el 2012, ¿no? Entonces, creemos que no hay certidumbre, sobre todo en los datos presentados por el INE, y esto, por supuesto, va a afectar a nuestra región. No solo pierde 3 diputaciones, sino que también va a perder importantes recursos para el crecimiento y desarrollo de nuestro departamento.
así como también para las coberturas que da los municipios y la gobernación. Nos llama poderosamente la atención que en 12 años Tarija solo haya crecido en aproximadamente 50.000 habitantes. Si este número lo dividimos por 12, significaría que por año ha aumentado la población en 4.000 habitantes, lo cual nos deja desconcertados en su totalidad. Creo que no solo Santa Cruz o el municipio, en este caso el Alto, está alarmado, sino que también se suma el departamento de Tarija. Nosotros no creemos en estos resultados y no vamos a caer en el juego de la oposición ficticia de salir ahora a pedir pacto fiscal y además pacto fiscal ¿sobre qué? Sobre datos que causan incertidumbre, sobre todo en la población y en las autoridades, ¿no? Tarija, vamos a hablar de Potosí porque este departamento, según el senador evista Pedro Benjamín, asegura de que Potosí, según estos resultados que arroja el censo 2024, que es de 856.419 habitantes, va a mantener la cantidad de escaños parlamentarios que tiene Potosí. Consultado sobre Santa Cruz y estos anuncios de posibles movilizaciones, asegura que tiene todo el derecho los cruceños de movilizarse, pero no tienen derecho a perjudicar al país. Como departamento Potosí, creo que un poquito hemos subido, ¿no? De 700 a 800 hemos subido. Bueno, con este resultado nosotros mantenemos los escaños en el departamento de Potosí, no afecta. Santa Cruz tiene derecho a movilizarse, pero no estoy de acuerdo que se puede movilizarse para bloquear o perjudicar al país, ¿no? Lo que a mí más me preocupa es, estamos en una situación de muy conflictivo, estamos en un tiempo donde escasean los dólares, escasea el combustible y eso no es bueno para la población, más que todo es favorecer al gobierno nomás para que el combustible no sea utilizado por los trabajadores mismos, ¿no? Entonces, al parar al país, no se mueve el combustible total, sino que se reduce el consumo. Pero cuando estamos más en continuo movimiento, el combustible más escasea. O sea, entonces, lo que el gobierno tiene que preocuparse es de traer más combustible y de garantizar a la población boliviana para que pueda trabajar en su conjunto. Yo quisiera que a los dirigentes que están pensando en bloquear o en salir adelante con los problemas, mejor que empiecen a trabajar, que empecemos a llevar adelante al país, porque más allá posiblemente nuestro país caiga más.